Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar a estudiar la fisiología del sistema circulatorio en esta parte. Espero que la disfruten y la entiendan. Luego de estudiar la anatomía e histología del sistema cardiovascular, en esta oportunidad vamos a estudiar las funciones de este sistema cardiovascular. ¿Cuál es la función principal de este sistema? El transporte de sustancias desde y hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, nutrientes, agua y gases que llegan desde el ambiente externo. Sustancias que se mueven de una célula a otra dentro del organismo. Y también desechos que la célula elimina. En sistema muscular estudiamos los tres tipos de tejido que existen. Uno de ellos es el tejido muscular cardíaco. Este tejido tiene características especiales. Sus fibras están formadas por células musculares conectadas en serie. Entre ellas, las membranas celulares están íntimamente ligadas, formando uniones comunicantes o gap, también las pueden conocer, que permiten la difusión casi completamente libre de iones entre sí. En el esquema de arriba, esas uniones están señaladas con una flecha verde, en realidad en ambos esquemas. En el esquema de abajo, que se ven más en detalle, la unión C es la unión comunicante o nexo o gap. Que forman parte, junto con las uniones adherentes, fascia adherente y el desmosoma. En el dibujo de abajo el A es la unión adherente, ¿sí? Y el B el desmosoma, señalados con una flecha roja, y el C, como dijimos, la unión gap. En el esquema de arriba observamos con una flecha amarilla, si ustedes recuerdan, los discos intercalares, ¿sí? Que son estas uniones especiales que tienen las fibras o células musculares cardíacas, ¿no? Son las únicas que tienen estos discos intercalares. Por todas estas características se le denomina sinsitio, del griego sin, con unión, y citos, célula. Es una gran estructura celular que contiene varios núcleos. Es un sinsitio funcional, ¿sí? Donde las células musculares están tan estrechamente unidas que cuando una es excitada, el potencial de acción difunde pasando de célula en célula lateralmente a través de las interconexiones en forma de red. Entonces, podemos decir que el corazón está constituido por dos sinsitios separados, el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Ustedes recuerdan que las aurículas están separadas de los ventrículos por el esqueleto cardíaco. Y pasa únicamente de aurículas a ventrículos el haz de His. Esto permite entonces que primero se contraigan las aurículas antes que ocurra la contracción ventricular. Vamos a comenzar a ver a las propiedades eléctricas del músculo cardíaco. El potencial de reposo de la célula cardíaca de los mamíferos es de aproximadamente menos 90 milivolts. El interior es negativo respecto al exterior. La estimulación produce un potencial de acción propagado responsable de los cambios bioquímicos intracelulares que luego dan inicio a la contracción. Esto va seguido de una meseta
antes que se inicie la repolarización que restablezca el potencial basal. En esta gráfica observamos en el eje de las Y el potencial de membrana medido en milivolt y en el eje de las X el tiempo. Vamos a ir viendo las fases sucesivas que se producen aquí en esta célula muscular cardíaca. En la fase 1 ocurre la despolarización rápida debida al influjo de sodio cuando se abren los canales rápidos dependientes del voltaje. En la fase 2 o meseta hay una despolarización sostenida debida al influjo de calcio cuando se abren los canales de calcio lentos dependientes de voltaje y a la salida de potasio cuando se abren algunos canales de potasio. La fase 3 o repolarización debida al cierre de los canales de calcio y a la salida de potasio cuando se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Durante el potencial de acción hay un periodo en el que por más que se estimule la fibra muscular, esta no responde con otro potencial de acción. En las células musculares cardíacas, este periodo refractario, que está simbolizado con un recuadro naranja claro debajo del eje de las X, es prolongado, evitando así la posibilidad de una contracción anormal mantenida o tetania. Propiedades mecánicas del músculo cardíaco. La respuesta contráctil del músculo cardíaco comienza casi inmediatamente al inicio de la despolarización y es más prolongada que el potencial de acción. En esta gráfica observamos un esquema de la actividad eléctrica y mecánica del músculo cardíaco en una misma gráfica. En el eje de las Y tenemos al potencial de membrana medido en milivolt y en el eje de las X el tiempo medido en milisegundos. La gráfica de la izquierda es la que vimos recién, que refleja el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca y está aquí señalada con una flecha amarilla y con una flecha roja está graficada la contracción muscular. Las respuestas del músculo son del carácter todo o nada, o sea, las fibras musculares se contraen completamente, si es que responden. Un estímulo no siempre excita al miocardio, debido a que éste posee un periodo refractario absoluto, señalado en esta gráfica con una flecha celeste, dentro del cual un estímulo no va a originar una respuesta. Este periodo refractario absoluto está seguido de un periodo refractario relativo señalado aquí con una flecha verde, donde un estímulo va acompañado de una respuesta solo si se aplica un estímulo más potente, o sea, superior al normal. El sistema de conducción del corazón. La existencia de una actividad cardíaca eléctrica intrínseca y rítmica permite que el corazón pueda latir toda la vida. La fuente de esta actividad es una red de fibras musculares cardíacas especializadas, las fibras automáticas, que se llaman así ya que son autoexcitables. Las fibras automáticas generan potenciales de acción en forma repetitiva que disparan las contracciones cardíacas. Inclusive continúan latiendo si el corazón es extraído del cuerpo. Por ejemplo, para ser trasplantado a otra persona. Y de que todos sus nervios hayan sido cortados. Durante el desarrollo embrionario,
solo el 1% de las fibras musculares cardíacas se diferencia a fibras automáticas. Estas tienen dos funciones importantes. Actúan como marcapasos, esto es, determinan el ritmo de la excitación eléctrica que causa la contracción cardíaca. Y forman el sistema de conducción, que ya lo hemos estudiado en la parte de anatomía e histología, y ahora vamos a ver su funcionamiento. Es una red de fibras musculares cardíacas especializadas que provee un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. El sistema de conducción asegura que todas las cámaras cardíacas sean estimuladas para contraerse de una manera coordinada, lo cual hace del corazón una bomba efectiva. Continuamos entonces con el sistema de conducción del corazón. Los potenciales de acción cardíacos se propagan a lo largo de este sistema con la siguiente secuencia. Vamos a seguir con los números en orden, la secuencia de conducción de estos potenciales por este sistema. 1. Normalmente la excitación cardíaca comienza en el nodo sinoauricular, localizado en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Las células de este nodo no tienen un potencial de reposo estable y sí se despolarizan en forma continua y alcanzan espontáneamente el potencial umbral. La despolarización espontánea es un potencial marcapasos o prepotencial que en la figura de abajo está marcado con una flecha amarilla. Cuando este potencial marcapasos alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción que está indicado en ese mismo esquema con una flecha roja. Cada potencial de acción del nodo sinoauricular se propaga a través de ambas aurículas, a través de las uniones en hendidura o gap, presentes en los discos intercalares de las fibras musculares auriculares. Siguiendo al potencial de acción, las aurículas se contraen. Punto 2. Mediante la conducción a lo largo de las fibras musculares auriculares, el potencial de acción llega al nodo aurículo ventricular, localizado en el tabique interauricular, justo delante del orificio de desembocadura del seno coronario. Punto 3. Desde el nodo aurículo-ventricular, el potencial de acción se dirige a las de His. Este es el único sitio por donde los potenciales de acción se pueden propagar. Recordemos que desde las aurículas a los ventrículos, el esqueleto cardíaco aísla electrofisiológicamente aurículas de ventrículos. Punto 4. Luego de propagarse a lo largo de las de His, el potencial de acción llega a las ramas derecha e izquierda que se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco. 5. Finalmente, las anchas fibras de Purkinje conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular. Luego, entonces, los ventrículos se contraen empujando la sangre hacia las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. En esta diapositiva observamos el ciclo cardíaco, el cual es el período que va desde el comienzo de un latido al comienzo del latido siguiente y comprende un período de relajación o diástole durante el cual el corazón se llena de sangre, seguido de un período de contracción denominado sístole. La sangre, recordemos, que fluye desde una zona de alta presión hacia una zona de baja presión. La contracción aumenta la presión, mientras que la relajación la disminuye. Para su estudio, se lo puede dividir en 5 fases.
La primera, señalada con una flecha amarilla, comienza en el breve momento durante el cual tanto aurículas como ventrículos están relajados y los ventrículos se llenan de sangre de forma pasiva. En la fase 2, indicada con una flecha lila, aquí la contracción auricular o sístole auricular fuerza la entrada de una pequeña cantidad adicional de sangre en los ventrículos. Esta fase comienza después de la onda de despolarización que atraviesa las aurículas. La fase 3, indicada con una flecha roja, ocurre que a medida que las aurículas se contraen, la onda de despolarización se mueve lentamente a través de las células conductoras del nodo aurículo-ventricular y luego rápidamente por las fibras de Purkinje hacia el vértice del corazón. La sístole o contracción ventricular comienza allí. La sangre que empuja contra la parte inferior de las valvas la cierra. Entonces, aquí las válvulas auriculoventriculares se cierran para que la sangre no pueda regresar a las aurículas. Las vibraciones que se producen por el cierre de estas válvulas se conoce como primer ruido cardíaco. Esta fase se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué? Porque el volumen dentro del ventrículo no cambia, porque todas las válvulas están cerradas y la sangre no tiene a dónde ir. En la fase 4, indicada con una flecha celeste o de eyección ventricular, sucede lo siguiente. A medida que la presión ventricular aumenta y excede la presión de las arterias, las válvulas semilunares se abren y la sangre es expulsada hacia estos grandes vasos. Durante esta fase, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las aurículas siguen llenándose. La fase 5, indicada con una flecha verde o de relajación ventricular, al final de la eyección ventricular, los ventrículos comienzan a repolarizarse y relajarse. Así, la presión ventricular disminuye y una vez que cae por debajo de la presión de las arterias, empieza a regresar al corazón. Este flujo retrógrado de sangre llena las valvas semilunares forzándolas a cerrarse. La vibración generada por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares produce el segundo ruido cardíaco. Una vez que las válvulas sigmoideas se cierran, los ventrículos son cámaras selladas otra vez. Las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas, debido a que la presión ventricular, aunque disminuye, sigue siendo mayor que la auricular. A este periodo se lo conoce como de relajación ventricular isovolumétrica, porque el volumen del ventrículo no cambia. Cuando la relajación ventricular hace que la presión ventricular sea menor que en las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y la sangre acumulada en las aurículas durante la contracción ventricular entra en los ventrículos. Y el ciclo comienza de nuevo. Gasto cardíaco o volumen minuto. El gasto cardíaco o volumen minuto es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo o derecho hacia la aorta o tronco pulmonar en cada minuto. El volumen minuto es igual al producto del volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo durante cada contracción, y la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Entonces, la fórmula queda de la siguiente manera. Gasto cardíaco o volumen minuto medido en mililitros por minuto es igual al volumen sistólico medido en mililitros por latido por la frecuencia cardíaca medida en latidos por minuto. En un hombre adulto promedio,
en reposo, el volumen sistólico es de 70 mililitros por latido y la frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Entonces, si hacemos 70 mililitros por latido por 75 latidos por minuto, nos quedan 5,25 litros de sangre por minuto. Fíjense que este es el volumen cercano al volumen sanguíneo total. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el volumen sanguíneo entonces fluye a través de la circulación sistémica y pulmonar en cada minuto. ¿Qué factores pueden incrementar este volumen o descarga sistólica o frecuencia cardíaca que también aumentan el gasto cardíaco? Por ejemplo, el ejercicio. ¿Cómo es la regulación autónoma de la frecuencia cardíaca? El centro cardiovascular del bulbo raquídeo es el principal sitio de regulación nerviosa de la actividad cardíaca. En este esquema está señalizado con una flecha verde. Este centro del tronco encefálico recibe aferencias de muchos receptores sensoriales y centros cerebrales, que están señalizados en este esquema con una flecha amarilla. Desde centros cerebrales superiores tenemos la corteza cerebral, el sistema límbico e hipotálamo. Desde receptores sensoriales, los propioceptores controlan los movimientos, los quimiorreceptores, la química sanguínea y los varorreceptores, la presión arterial. Esas aferencias, simbolizadas con las flechas azules, llegan hasta el bulbo raquídeo. Luego, neuronas simpáticas van desde el bulbo hacia la médula espinal. En la región torácica de la médula espinal, los nervios simpáticos cardíacos estimuladores, señalados aquí con una flecha roja, se dirigen hacia el nodo sinoauricular, aurículo-ventricular y a la mayor parte del miocardio. La estimulación de estos nervios provoca la liberación de noradrenalina, que se une a receptores beta de las fibras musculares cardíacas y aumentan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Impulsos nerviosos parasimpáticos, que están señalados en este esquema con una flecha celeste, llegan al corazón por los nervios vagos, derecho e izquierdo. Los axones vagales terminan en el nodo sinoauricular, nodo aurículo-ventricular y miocardio auricular. Liberan acetilcolina, que reduce la frecuencia cardíaca. Aquí finaliza la parte 4, en donde estudiamos fundamentalmente el funcionamiento y la fisiología del corazón, y nos reencontramos en la quinta y última parte, que vamos a estudiar la fisiología y el funcionamiento de los vasos sanguíneos y la regulación de la presión arterial. Espero que hayan entendido. Seguramente nos encontraremos en la consulta.